Parte importante de estos videos son mis recuerdos. Es cada clip que grabé para recordar, para revivir mis memorias en el futuro. ¿Futuro? ¿Memorias? ¿Revivir? ¿Qué pasaría si ya no pudiera recordar? Si ya no existiera esta parte en mis videos donde puedo mostrar qué me ha pasado, cómo he reído, qué he comido, disfrutado de la vida. ¿Cómo ha sido ser yo? ¿Seguiría siendo yo? Día 375. Hoy, nuestros jóvenes estudiantes, amigos de la familia, amigos de los niños, saldrán a marchar por razones desconocidas. De pronto solo pensar en perder mi memoria me introdujo una angustia enorme. Enche por gancho que hace frío. Saluda aquí. Tenemos que comprar una cosa de por acá. Selfie. A la vuelta, saluda por la cámara. Ya, pues, conejo, métete. Zorrito. Compramos ramitas para el cine que no fuimos y salió una pelota de queso. Es puro queso, mira, te voy a echar. La mano, pon la mano así, pues si se cae es queso. Bailen en el baño. ¿Es tan frágil la vida que perder los recuerdos puede eliminar tu individualidad? Ser igual a los demás. No poder amar porque no puedes amar a quien no recuerdas. ¿Puedes ser amado si no eres recordado por los demás? ¿Qué pasaría si un día la ciencia y la tecnología de pronto avanzara tanto como para eliminar lo que fui, lo que soy, lo que podría ser? Existen diferentes obras que han analizado y teorizado sobre qué pasaría si el ser humano de pronto perdiera la capacidad de recordar. The Giver, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, Equilibrium, entre otras. Hoy quiero hablar acerca de Luis, de María, de Daniel y de la localidad de Florida. Un pueblo que ha vivido justamente esto. Bienvenidos al Ascenso de los Caídos. Hola, soy Cristian Otárola Jiménez, autor de El Ascenso de los Caídos, y les voy a contar de qué trata mi libro. Bueno, El Ascenso de los Caídos nos cuenta la historia de Daniel y Luis, nuestros protagonistas, que ellos viven en la comuna de Florida, una localidad cercana a Concepción. Ellos logran escapar el día que se activa en Chile el Proyecto Alfa. ¿Qué es el Proyecto Alfa? Es un siniestro experimento con la capacidad de borrar la memoria. Entonces, cuando llega el día del ataque del borrado, Daniel escapa hacia el bosque cercano a esta localidad y se refugia junto a otras personas y crea una especie de resistencia que se llama la manada. Y Luis finge ser borrado y se infiltra con sus enemigos para descubrir qué es lo que traman. A través de los ojos de estos dos protagonistas conocemos cómo Florida se transforma en la ciudad núcleo y cómo Chile pasa a ser el mundo del olvido. Durante la historia también vamos descubriendo y vamos viendo cómo ellos luchan por sobrevivir en este Chile distópico en el 2048, en el que la memoria es un tesoro perdido. Y además vamos a descubrir si ellos logran recuperar aquello que le arrebataron el día del ataque. ¿Sí? ¿Y él es el autor? Llegó la palomita. Palomita, 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 palomita.
Inception. Tiene que haber una pieza que tenga blanco. Yo problema primero y tú porque tú compraste tu, entonces para que tú lo completes. ¿Qué personaje de Sandra te gusta, mi amor? Cinnamon. Summer portion because if we have one customer with local rules, there one day we will have the issue again. Hola, 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 hola. Vamos con el primer update de El Ascenso de los Caídos de Cristian Otarola Jiménez, un autor chileno. Vamos a partir un poquitito con lo que llevo hasta ahora. Llevo 115 páginas leídas del libro y la verdad es que está siendo bastante interesante. Cuenta la historia de un futuro distópico y bueno, todo parte con un contexto histórico chileno de parte del autor, en el que básicamente cuenta qué fue lo que vivió Chile durante el año por ahí 2019, 2018-2019, que fue básicamente un momento muy, muy complicado en nuestro país, en donde la gente, aburrida de todo el abuso que había ocurrido por parte de las instituciones de este país, decidió pronunciarse y empezar a salir a marchar, a hacer demostraciones de contraria al gobierno de manera artística, y obviamente en algunos casos la gente muy ofuscada, muy enojada, empezó a hacer destrozos, a generar un montón de violencia. Y en ese contexto en donde el autor empieza como su historia explicando de que el gobierno, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, decidió empezar a invertir en avances médicos para el tratamiento de la mente de la gente. Ya lo pone más como una idea de que hay un grupo de médicos que está intentando crear un suero para poder eliminar de la mente de las personas recuerdos traumáticos y así ayudarlo a como mejorar en ese sentido, porque hay mucha gente que tiene muchos recuerdos traumáticos que los bloquean y le generan traumas, claro, un momento traumático le generan traumas terribles. Y ahí parte toda la historia. Nosotros tenemos a Victoria, que es una chilena que forma parte del proyecto que está tratando de hacer este suero, y a su familia, que es don Luis, doña María y los dos hijos de Victoria. Ella le manda un mensaje a Luis y María diciéndole que preparen a los niños, que todo salió muy mal y que tienen que verse en la escuela. Mientras Luis se encuentra con este mensaje, todo la llama y se ponen a conversar. Ella le explica que ahí les va a contar todo, pero que por favor vayan corriendo a la escuela. Y ellos van corriendo, por supuesto, con los dos niños hacia la escuela. Y cuando se encuentran ahí, Victoria les explica de que el gobierno fue manipulado por unos científicos y básicamente decidieron inyectarle el suero a toda la gente. Pero no solo el suero que elimina recuerdos traumáticos, o sea, no solo en ese sentido, sino un suero que elimina todos los recuerdos del pasado de la gente. Entonces ella va y les explica de que tienen que tratar de escapar, de llevar a los niños, separarlos. Les inyecta el suero para olvidar las cosas a cada uno y los lleva lejos, y a los papás los intenta de proteger, explicándole la situación y diciéndole que ella algún día va a arreglar todo, y dándole una especie de antídoto experimental
contra el suero. Y hasta ahí queda la situación con Luis y María. Nos vamos ahora con otra familia, que es la familia de Daniel, que sería como nuestro otro protagonista, que es básicamente un niño pequeño que está con su familia, un profesor y su madre en un campo junto también a sus dos hermanos, viendo las estrellas una noche, una tarde noche, y en ese momento sienten helicópteros, bajan helicópteros en el sector de la Florida. O sea, Florida, no Santiago, Florida fuera de Santiago. Y empiezan a tirar como granadas de humo, la gente empieza a bajar, todos corren, que no entienden nada, no saben qué está pasando. Y la policía militarizada, la policía y las policías militarizadas empiezan a bajar y a inyectarle a la gente el suero. Es lo que en un momento de descuido, arrebato y todo, al papá de Daniel lo terminan, bueno, da a entender, no hemos visto cadáver ni nada, pero da a entender de que lo matan. Y Daniel corre junto con su madre y sus dos hermanos, y en un momento aparece uno de los tipos de la policía. Daniel se separa de su mamá y de su hermano y termina escondido en el bosque, solo, completamente solo. Y desde ahí en adelante nunca vuelve a saber de su madre ni de su hermano. Eso pasa en el comienzo del libro. Luego tenemos como una especie de como salto temporal. Y nos encontramos con que existen dos lugares. El núcleo, que es una ciudad en la que está Luis, María y Victoria, pero Victoria sin recordar nada. No sabemos nada de los hijos de Victoria, no sabemos dónde están, no sabemos qué es de ellos. Solo sabemos de Luis, María y de la Vicky, que solo ella no recuerda nada. Luis y María siguen con su recuerdo intacto. Y vemos un poquitito cómo es su dinámica del día a día en la ciudad. Hay cosas muy locas como de que las casas tienen como dispensadores de gas, que va reforzando día a día el tema de eliminar los recuerdos de las personas para que obviamente no vuelvan a recordar quiénes eran ellos antes de todo este suceso. Las casas están microfoneadas, o sea, el gobierno, que son los 10 sabios, los 10, no me acuerdo cuál es el nombre de los villanos de esto, pero ellos tienen todo con micrófono, están muy atentos a lo que está ocurriendo, cosas muy distópicas. Y por su parte tenemos a Daniel, que está viviendo fuera del núcleo, en una comunidad que vive como en cuevas, y tienen una sociedad muy como tribal. Y lo encuentro muy, muy genial porque es como un contraste bien bueno entre lo futurista, desarrollado que es el núcleo versus lo tribal y como familiar, como de los lazos de tribu que tiene Daniel. Y a él lo vemos junto a otro grupo de personas que por ahora no han sido muy importantes, pero que él básicamente quiere convertirse en un explorador de la tribu, lo que le permitiría salir de la tribu, salir de este sector y empezar a salir a encontrar víveres, encontrar alimentos, ropa, herramientas, cualquier cosa que les permita vivir de mejor manera. Primera apreciación, está muy interesante el tema de el suero borrador de memorias. Está muy interesante el tema de lo que está ocurriendo con Daniel y con Luis y María, cada uno separado en sus diferentes entornos, algunos en el núcleo, otros fuera del núcleo, y estoy muy expectante a saber qué va a pasar cuando estos dos mundos se crucen, porque al fin y al cabo tienen que cruzarse. O sea, no concibo como el libro no cruzando a sus protagonistas. Y ha estado muy bueno, muy bueno. Cosas que destaco: el narrador del libro es bastante entretenido en el sentido como de que describe todo muy bien, va describiendo mucho lo que están haciendo los personajes, como lo que piensan, lo que sienten. Y eso lo encuentro muy entretenido en el sentido como de ayudar con la imaginación y la memoria. Cosas que no me gustan mucho del narrador. Siento que más que yo mirar las conversaciones y como ser partícipe de lo que ellos están conversando, como que interactúo más con el narrador que con los personajes. Eso es algo como que me choca un poquito, pero no es que sea malo. Es bueno, lo disfruto mucho, lo paso muy bien, pero estoy como más acostumbrado al estilo tipo Sanderson, como de yo observar qué están haciendo los personajes más que alguien me cuente qué están haciendo los personajes. A mi gusto, Sanderson maneja muy bien el equilibrio entre qué es diálogo y qué es algo que me tiene que contar un ente externo fuera de la historia, como lo sería el narrador. Pero aquí tengo mucho narrador y no sé si tanto diálogo.
Está genial, sobre todo en las partes iniciales, los primeros capítulos que sirven mucho para como para construir el universo y en dónde estoy parado. Y eso, sigo ahí. Ah, y otra cosita que está muy cool y peculiar, que déjenme que me ponga el micrófono. Una cosita que está muy cool y peculiar es que cada capítulo, como vamos iterando y pivotando entre un protagonista y otro, aparece con, por ejemplo, aquí ven que dice capítulo 1. Eso significa que estamos hablando de Daniel. Y si vemos, bueno, creo que elegí el peor ejemplo porque justo el 1 en romano y el 1 no, ¿cómo se llaman estos? Los números naturales, digamos, son iguales. Ya. Por ejemplo, el capítulo 2 con números romanos habla de Daniel, de los que están fuera del núcleo. Y el capítulo 2 de número habla de Luis y María, que son los que están dentro del núcleo. Eso al principio me descolocó, llegué a pensar de que era un error de la imprenta, pero no, finalmente creo, ahí lo voy a confirmar con el autor cuando vaya a verlo ese fin de semana, pero creo que es con intención de que cada cosa sea así. Y eso, nos estaremos viendo en un próximo update. Qué rico. Qué blanquito. Me van a tener que poner frenillo, tengo los dientes chocos. De repente van a un café y le dice, el loco conocía a... El loco conocía al dueño del café. Y la loca lo empieza a decir así como que fuera el jefe y se despierta, no puede estar durmiendo en esta hora. Pero el loco despierta, la ve, se la va a eso. Esto no lo digo yo, Ave Mayo. Mi amor, no te vayas a asustar. decir es muy jodido. Hola. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuve un update acerca de El Ascenso de los Caídos. Ya lo finalicé. Ha pasado como un mes aprox, diría yo. Pasaron muchas cosas. Tuve la oportunidad, una muy buena oportunidad de ir a hablar con Cristian a un evento que se organizó en la Biblioteca Municipal de San Pedro, cerca de Concepción. Pudimos conversar un montón de cosas. Él me estuvo contando un poquitito sobre cómo había sido para él escribir este libro, cómo había sido para él escribir el libro anterior, que bueno, ya voy a llegar a ese punto. Y en pos de que este video no quede de 850.000 millones de horas,
tuve que hacer un punteo y tengo todo escrito ordenadito más o menos para poder explicarles bien qué fue lo que realmente pasó. Vamos a partir con Daniel. Nos habíamos quedado en que Daniel quería unirse al grupo de los exploradores de la manada, pero finalmente lo logra. Ya llega junto con su grupo de amigos, con Gaspar, Matías, se logran unir al grupo de los exploradores de la manada y empieza a participar en muchas expediciones como a diferentes lugares que ya estaban conocidos. Dentro de esas expediciones logra descubrir muchas cosas acerca del núcleo, acerca de cómo se organizan ellos, cuáles son los niveles que tienen los pacificadores, por ejemplo. Estos niveles a los que me refiero son como niveles organizacionales, como pelado del ejército, luego teniente, luego qué sé yo, whatever. El tema es que descubren eso y descubren que los núcleos, no solo existe el núcleo de Florida, sino que se da a entender de que existen más núcleos que están a lo largo del país, puesto que, bueno, esto era un poquitito medio lógico. A mí no se me ocurrió, pero era un poquitito medio lógico porque Florida no posee todos los recursos para poder mantener ni tener la infraestructura que tienen, todo el tema de la tecnología que ellos manejan dentro del núcleo. Entonces nos enteramos de que hay intercambio entre núcleos y que dentro de esos intercambios existen un montón de cosas, como por ejemplo armas. Y nos enteramos de que los pacificadores y la gente de los núcleos poseen más tecnología o tecnología mucho más avanzada inclusive que la que se tenía antes del borrado, como cañones de plasma o cañones de luz, no sé cómo quieran llamarle, unos escudos que van como, no sabría cómo explicarlos, como una armadura que se pone como una muñequera que permite proyectar un escudo. Existen granadas de aire que tú tiras la granada absorbe aire y luego lo libera de una manera muy, muy fuerte, lo que es como la del Halo, de nuevo, mucho recuerdo de Halo. Y otra de las cosas que ocurren en estas expediciones de Daniel es que él establece un vínculo muy importante con una yegua que vendría a ser su método de transporte y su compañera en cada una de las expediciones, que se llama Siren o no importa. El tema es que ella era una yegua que pertenecía a un miembro anterior de la manada y de los exploradores, y que había fallecido y no había querido emparejarse con ni un otro miembro de los exploradores porque nadie lograba como domarla. Y Daniel, en un momento muy íntimo, muy bello, logra entender el dolor que está pasando la yegua, se le acerca, le hace cariño y establece un vínculo muy hermoso, muy como, no sabría cómo explicarlo, me da la sensación como de que fuera un vínculo aún más allá como de amo y animal, sino como de compañero. Y esto va a ser muy importante porque Siren va a permitir que Daniel salga airoso de muchas situaciones después en el futuro. En uno de estas expediciones, nos enteramos de que la manada, usualmente los exploradores suelen asaltar camiones o asaltar intercambios de los pacificadores, por lo que estos locos vienen armados hasta los dientes y los pacificadores también van como con su arma y sus cosas para tratar de llevarse todo lo que pueden, porque tienen que entender al fin y al cabo de que el núcleo hizo que la mayoría de los recursos y la mayoría de las cosas quedaran para ellos y no quedaran a disposición de la gente que está viviendo fuera, de los que son salvajes. Entonces ellos se roban estas cosas y se las llevan a la manada para poder tratar de vivir de mejor manera. En una de estas salidas y de estos asaltos terminan agarrándose con los pacificadores en dos equipos. Y al separarse, cuando ya ocurre toda la situación, se logran llevar lo que se tenían que llevar y vuelven hacia el punto de encuentro de los exploradores. Nos enteramos de que 3 de los miembros de los exploradores han sido capturados y han sido llevados al núcleo. Pasa un tiempo y vuelve a haber otro asalto. En ese asalto aparecen los 3 miembros de los exploradores que habían sido capturados, pero sin recordar a sus amigos. Y hay un encuentro, ahí se empiezan a disparar, empiezan a pelear, discuten, bla bla bla, y terminan capturando a los 3 amigos, y a través de un cántico que había sido heredado por el padre de Héctor, quien era el antiguo líder de la manada pero que falleció, logran recobrar a 2 de sus 3 compañeros. El tercero no logra recordar, no logra sentirse tocado por la melodía ni recuperar sus recuerdos, pero los otros 2 sí. Y esto nos lleva a entender, bueno, si nosotros nos ponemos en el punto de vista de los exploradores y de la gente de la manada, ellos no tienen ni idea que realmente el núcleo aún conserva esta tecnología para borrar ni reprogramar a la gente.
Por ende, empieza a crecer el temor de la manada de que los vayan a empezar a atacar continuamente. Lo que justamente ocurre. Y vuelven a atacar los pacificadores tratando de recuperar a los miembros que habían perdido y tratando de capturar finalmente al resto de la manada. En este encuentro ocurre un momento muy terrible en el que Héctor, tratando de salvar a los suyos, tratando de salvar a los miembros del equipo, decide sacrificarse, convirtiéndose en un mártir, bloqueando la posibilidad de los pacificadores de huir y terminando de asegurar la posición para los exploradores y para la manada. En un momento muy triste, muy sentimental, Daniel en todo este tipo de situaciones ha demostrado muchas características de liderazgo, mucho carácter líder. La gente, los anteriores miembros del grupo de los exploradores lo reconocen como una persona muy pilla, muy avispada, le decimos nosotros, pero una persona muy inteligente, muy viva, y lo reconocen como un líder natural. También sus compañeros, que dicen que si no fuera por él, ellos no habrían logrado ser exploradores. Cuando Héctor fallece, o sea, cuando Héctor termina sacrificándose por el team, muchas de las responsabilidades de Héctor caen de manera natural en Daniel por ser su especie de sucesor espiritual, por este liderazgo innato que él posee. Y una de las responsabilidades que adquiere Daniel es tomar la decisión sobre qué va a pasar con los pacificadores que han sido capturados por parte de los exploradores. Aquí se nos muestra otra arista de Daniel, una cosa muy fuerte, que es que él es un joven, un niño básicamente. Tendrá 8, 9, 10, tiene 20 años, 21 años aproximadamente. Y se le está haciendo tomar la decisión sobre vidas de personas que fácilmente podrían ser familiares, amigos, conocidos, y que ellos no los recuerdan. A lo que Daniel no logra tomar la decisión y termina dejando que el resto del equipo decida de manera unánime. Lo que concluye con la muerte de los pacificadores siendo ejecutados y dejando una herida muy profunda en la mente, corazón y espíritu de Daniel. En la parte de los exploradores ocurren muchas cosas muy dinámicas, mucho pium pium, muchas escenas de persecución, escenas de acción propiamente tal. Pero ahora vamos a ir con Luis y Daniel, Luis y María, la Soa María, que lo digo desde ya, son mis personajes favoritos y la historia que me cautivó mucho más que la de los exploradores. Luis, al haber sido miembro de la Marina, es reconocido por los 12 grandes, que son estos científicos que están a cargo de todo, y se convierte en una especie de general o líder de los pacificadores, teniendo bajo su mando un grupo de pacificadores jóvenes. María, por su parte, se convierte en una líder de los salvadores, que es básicamente como se les llaman a todas las personas que se encargan del área de salud dentro del núcleo, y también de reforzar el borrado en las personas que han generado una especie de resistencia o que necesitan revisión porque han empezado a recuperar sus recuerdos de manera progresiva. María desempeña un papel súper importante en esta historia, puesto de que en el lugar en donde ella está, en donde los salvadores, se notifican muchas cosas. Por ejemplo, quiénes van a ser las personas que están postulando a ser pacificadores, quiénes son las personas que necesitan revisión o que están empezando a recobrar sus memorias. Y por ende aquí nos enteramos de que los nietos, que son los hijos de Victoria, como les mencioné en el update anterior, están postulando a ambos para ser pacificadores, lo que sería maravilloso porque le permitiría a Luis poder acercarse a ellos y tratar de hacer que ellos recobren sus memorias. María, tras mucha preparación, logra convertir el edificio de los salvadores como una especie de centro o lugar de operaciones para la resistencia. Y Luis, tras ver que sus nietos y su hija están ahí en el núcleo y que quieren formar parte de los pacificadores, decide acelerar el plan con el que van a derrocar a los 12 grandes, aun si le cuesta la vida o sus recuerdos en el proceso. Luis decide aplicarle, para poder avanzar con esto, el antídoto a todos sus colegas, y al principio todo ocurre de manera normal, sin ni una complicación, pero uno de los miembros, 502, termina sufriendo dolores, se vuelve un poco violento y empieza como con paranoias porque sus recuerdos son demasiados para él. Esto es súper importante porque tras haber planificado muchas cosas durante muchos años, mucho tiempo, 502 decide
que él va a avanzar solo, que va a matar a los 12 grandes solo. Por lo que fuerza el plan y termina metiéndose a la fuerza en la oficina. Me quedé sin batería. No. Acabo de vivir un momento muy difícil en el que se me acaba de acabar la batería de la grabadora. El payasito no haberlo preparado antes. No revisé, pensé que tenía más batería. Así que voy a tener que seguir aquí. Tras haber estado planificando mucho tiempo todo el plan de la revolución y con el objetivo de derrocar a los 12 grandes, 502 decide apropiarse del plan, hacerlo más rápido, acelerarlo, y termina metiéndose a la fuerza en el edificio central de los 12 grandes en el núcleo de Florida. Esto provoca la furia, obviamente, de Luis. Y no solo eso, 502 decide que la mejor forma de acelerar las cosas es que Don Luis se involucre, por supuesto, y hacer bajar o hacer partícipe a los 12 grandes dentro de todas las problemáticas que están ocurriendo actualmente en Florida. O sea, él quiere que ellos bajen para poder tratar de matarlo. Y para hacerlo decide secuestrar a Doña María y tomarla de rehén, cosa de que Don Luis llegue al lugar y al involucrarse un líder de los pacificadores termine haciendo que se involucren aún más algún miembro de los 12 grandes. Lo que ocurre de manera satisfactoria, lo que acelera bastante la trama, y uno de los 12 grandes decide finalmente ir a tratar de dialogar con 502 y tomar acciones dentro de la situación. Luis, al darse cuenta de que si 502 asesina a uno de los 12 grandes, todo el plan se va a la mugre, y lo que eso va a ocasionar que refuercen aún más los pacificadores en el núcleo de Florida, decide atacar a su amigo, a su colega, enfrentándose y terminando en un duelo mortal para 502. Y en este proceso de duelo, 502, tratando de asesinar a la persona de los 12 grandes que había ido a presentarse, termina disparando hacia Don Luis. Don Luis, entendiendo de que era un sacrificio, pero que era para una causa mayor, decide cruzarse frente a esta persona, a este miembro de los 12 grandes, y al matar a 502, aún así la bala va directo hacia él, y María, que está ahí presente, decide que no va a dejar que Luis fallezca y se cruza en el disparo y recibe la bala de lleno, quedando completamente tendida en el suelo, desangrándose y viendo a Luis sentirse triste. En un momento desgarrador y que me dio una rabia, me dio una pena, porque yo igual estaba asumiendo de que en algún momento iba a tener que perder a alguno de los dos, porque eran mis personajes favoritos y me estaba encariñando demasiado con ellos. Por lo tanto, ley de la vida, si uno se encariña mucho con un personaje en una ficción, es muy probable que se lo mate. Pero el momento es muy desgarrador, porque Don Luis y Doña María y la Sua María tienen que fingir que ellos no se conocen de la forma en la que se conocen. Y Don Luis tiene que reprimir sus lágrimas, reprimir su dolor, y ver cómo la Sua María muere en sus brazos y se va y se despide de una manera muy poco personal, muy poco cercana. María le termina agradeciendo por sus servicios como pacificador, agradeciéndole por todo lo que él ha hecho por el núcleo, diciéndole que tiene que ser fuerte, manteniéndose, como tratando de hacerle ver que él no puede llorar, porque si llora se va a exponer, lo van a mandar a revisión, lo van a borrar y se va a acabar todo el plan. Entonces Don Luis tiene que aguantarse la pena, las lágrimas, y ver morir a su esposa en sus brazos. Terrible, un dolor que me queda aquí en el corazón. Yo venía, bueno, ustedes lo vieron, pero yo terminé el libro mientras iba viajando a este evento donde iba a conversar con Cristian, y lloré mal. La Palo, de hecho, estaba sentada al lado mío y me mira así, me dice, ¿estás bien? Y yo le digo, sí, es que me mataron a Sua María, y me pongo a llorar y todo. Me prestó unos papelitos para poder limpiarme, sacarme. Y nada, yo iba roto, enojado de hablar con Cristian al evento. El libro concluye mostrándonos cómo Luis logra conquistar y tomar el control del núcleo de Florida, y cómo Daniel ha logrado que la manada se encuentre mucho mejor en otro lugar, mucho más seguro, y aumentando todo el tema de recursos, etc. Finalmente, Luis
estalla la guerra civil, se hace con el control de la oficina central y vemos cómo él está mirando con un binocular desde la cúspide, desde la punta de la torre hacia el exterior, cosas que él no había podido ver porque era un pacificador interno, nunca había salido, y ve en una montaña, en un cerro en lo lejano, a un grupo de personas, entre ellos a Daniel. Y Daniel también a su vez está parado ahí mirando hacia el núcleo. Esto nos deja la interrogante de si en el futuro, en los próximos libros, ellos van a colaborar o van a estar odiándose mutuamente todo el tiempo y tratando de cada uno llevar su plan a cabo a costa del otro equipo. Lo que es muy interesante. Es importante mencionar que lo que pasa entre el epílogo, o sea, entre el final de la historia y lo que ocurre en el epílogo, que lo que les mencioné de Luis mirando desde la punta de la torre y todo eso ocurre en el epílogo, se abarca en el libro anterior de Christian que se llama El Mundo del Olvido, y que es una historia que nos muestra cómo es que Luis se hace con el control desde el punto de vista de un miembro pacificador que no es Luis. Yo conversé con Christian cómo era, si es que yo podía conseguir el libro y todo, y él me mencionó que lo está reescribiendo, por lo que voy a esperar a que lo termine de escribir para poder traerlo al canal y que podamos entender cómo es finalmente que ocurrió o qué fue lo que ocurrió entre que la señora María se sacrifica hasta que termina derrocando todo el sistema de gobierno del núcleo de Floria. El libro estuvo muy, pero que requete muy bueno, muy entretenido. La verdad, yo esto lo he comentado antes con mis cercanos, pero yo no tengo muy buena estima del artista chileno en promedio. Generalmente uno, o al menos yo, asumo de que si algo es chileno probablemente sea muy malo o muy penca, pero esto realmente me sorprendió de una manera muy positiva. Me hizo entender de que igual hay buenas historias que están en este país y que hay gente que realmente se esfuerza para llevar sus ideas y sus proyectos de la mejor manera y que son realmente entretenidos. Entonces, conversando con él, me dijo que me iba a enviar unas preguntas para que yo las pudiera responder y así darle una especie de retroalimentación. Así que, Cristian, aquí va. Esta es la parte en la que yo me veo presionado y forzado a responder de la manera más honesta a tus preguntas. Así que vamos con la primera. ¿Qué partes o escenas me gustaron más del libro? Debo decir que la escena en la que Luis está modificando todo dentro del edificio de los pacificadores para poder aplicarle el gas neutralizador, diría yo, o el antídoto a sus colegas, me gustó mucho. Fue muy tenso. Lo sentí muy emocionante, más encima que yo leo con música, entonces tenía puesto como música de suspenso entre medio, sonidos de cuervos gritando, granando, todo. Y esa parte me encantó mucho, lo pasé muy 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 bien leyendo ahí. O sea, lo pasé bien, lo pasé mal también pensando en que lo iban a atrapar. Y de la parte de Daniel, una escena, un momento que me gustó mucho fue creo que el momento en el que él está interactuando con la yegua, con Siren, porque me hizo ver que Daniel era mucho más maduro de lo que realmente es una persona que tiene 19, 20 años aprox. La siguiente pregunta es: ¿cuál o cuáles son tus personajes favoritos y por qué? Don Luis y la Soa María. Más Don Luis que la Soa María. Debo decir que Don Luis se me hace un personaje muy querible porque es como un abuelo como un abuelo luchón, diría yo. Como que él estaba muy preocupado de defender a su familia, muy preocupado de no perder sus recuerdos, de no caer en la locura y que fuera tan centrado, me gustó mucho. Además, me hizo empatizar mucho más con él el tema de que él estaba ahí adentro del núcleo, o sea, era el que arriesgaba aún más, incluso más que Daniel, porque lo estaban monitoreando todo el tiempo, lo grababan. Era líder de los pacificadores, por ende estar dentro de un cargo de poder lo vuelve mucho más terrible porque la gente lo está observando aún más, se esperan muchas cosas de él, decisiones difíciles que atentan probablemente contra su moral. Entonces ese tipo de cosas me hicieron empatizar aún más, y sobre todo los momentos que tenía con la Soa María en su casa. O sea, esas conversaciones que tenían que ser
muy cuidadosas para no develar de que ellos tenían recuerdos aún. Todas las cosas que tenían que ser, poner los micrófonos, cancelar los micrófonos, poner grabaciones de las conversaciones, todo ese tipo de cosas, me hizo empatizar mucho más con ellos, pensando en que realmente no tenían ni un tipo de libertad y que a mí me haría sufrir demasiado tener que irme a acostar después de haber estado trabajando mucho, estar con la persona que amo y no poder hablarle de manera tranquila, ni poder desnudar mi corazón, ni explicarle cosas. Yo creo que eso me haría sufrir demasiado y me hizo empatizar mucho más con Don Luis. La tercera pregunta es: ¿qué le cambiaría a la historia o qué cosa no te gustó? La historia me gustó mucho, yo creo que está muy bien, pero lo que yo le cambiaría o lo que le agregaría en realidad, más que cambiar cosas, me habría gustado que hubiera muchos más conflictos durante la trama del libro, porque el libro en sí se siente como una preparación para lo que va a ocurrir en el epílogo, para lo que va a ocurrir al final, para cuando 502 se vuelve loco, etc. Desde el lado de la historia de Don Luis, y lo mismo en el lado de Daniel, que es como una preparación para que llegue el conflicto en donde los pacificadores y los exploradores terminan peleando. Entonces me habría gustado que dentro del larguito de todas estas páginas hubiesen habido conflictos más pequeños que se pudieran resolver, pero que fueran importantes. Por ejemplo, me habría encantado ver que los exploradores tuvieran algún traidor, alguien que fuera como un pacificador infiltrado, que ocurre un poquitito más al final, pero ya no tiene tanto peso como si hubiese ocurrido antes, como que hubiesen estado filtrando información, o que los mismos pacificadores pudieran tener micrófonos o cámaras alrededor del sector de Florida y estuvieran monitoreando a la manada, tratando de buscar cosas o viendo o estudiándolos, qué sé yo. Y desde el lado de Luis me habría encantado que 502 hubiese sido aún más explosivo, como que hubiese hecho cosas que los pusieran aún más en riesgo, más que simplemente volverse loco, decir cosas y al final generar todo lo que generó. Me habría gustado que hubiese hecho, o que nosotros hubiésemos visto más cositas pequeñas de lo que estaba haciendo 502 para dejar las cosas finalmente al final del libro. La última pregunta es: ¿qué creo que va a ocurrir después? A ver, más que qué creo que va a ocurrir, creo que lo que me gustaría ver sería conflictos entre núcleos que terminen culminando en la caída de los 12 grandes. Me encantaría, absolutamente me encantaría que esto se extendiera tanto como para yo ver realidades de otros núcleos y ver cómo la colaboración entre núcleos termina haciendo que se derroque este imperio gigante, no sé cómo decirlo, este sistema de gobierno opresivo. Otras cosas que me gustaría ver es qué pasó con otros países, por ejemplo con Argentina, que está a la misma par de Chile, somos el apéndice del mundo, le diría yo. Estamos en la colita final, al final del mundo, entonces asumo que ellos también deberían tener sus propias colonias. Entonces igual entiendo que es demasiado contenido para abarcar, pero son cosas que a mí me gustaría ver. Que espero que no se pierda en el futuro, Don Luis. Si no veo nada de Daniel me da lo mismo, me da absolutamente lo mismo, pero Don Luis me interesa demasiado. Me gustaría mucho ver qué es lo que ocurre con él, si es que va a sobrevivir de aquí a que termine la campaña para derrocar a los 12 grandes, o si finalmente no lo logra, pero deja una marca en cada una de las personas pertenecientes a la revolución, a la resistencia. Porque definitivamente en mi corazón ya me dejó una marca terrible. O sea, la Soda María me destruyó, me dañó. Y eso, estoy muy contento de haber leído este libro, de haberle dado una oportunidad, de haberlo comprado a pura fe en la feria medieval, porque la verdad es que lo pasé muy bien y me llevé una sorpresa muy 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 grata de un compatriota. Así que eso está maravilloso. 100% voy a leer el Mundo del Olvido cuando ya esté listo. Y también voy a abrir mi horizonte a tratar de leer más autores y artistas chilenos. Ahora, no se olviden de que pueden seguir a Cristian aquí. Ya, me pueden buscar a través de Instagram o TikTok, que tengo ahora ya más actualizado. Ponen como _cris.0j. O también, si buscan en Instagram como El Mundo del Olvido, también va a aparecer. De hecho, esta foto aparece a color. Entonces ahí me pueden encontrar. Para el próximo video de Hollybooks vamos a hablar de El Mundo Encantado de Ela, que siguiendo con la dinámica de los recuerdos y de lo importante que es la memoria, es un libro que me recomendó una
compañera en mi enseñanza básica, que es una etapa de la vida de los estudiantes en Chile que comprende entre los 15 añitos, no, 14 añitos hacia abajo, o sea, hasta los 14 años. Y fue un libro que yo disfruté demasiado y que fue una cosa de no parar. Yo recuerdo haber instalado esto en mi MP4 y leer en las noches en una pantallita así, de este puerto, como una pantallita de calculadora, toda la noche sin parar, día y día y día y día hasta poder terminarlo. Y bueno, quiero compartirlo con ustedes, releerlo a mis 27 añitos y saber si realmente era tan bueno como yo creía. Este libro es de Kyle Garson Levin, que es una autora que hasta antes de conocer a Don Sanderson era mi autora favorita. Así que vamos a ver si realmente era tan bueno como yo lo recuerdo, o termina siendo solo un amor de nostalgia. Así que eso, espero que nos veamos en un próximo videito. Y si quieren o tienen dudas del libro, por favor no tengan miedo de dejármelo en los comentarios, ni de pedir libros para el futuro. Eso, nos vemos. Adiós.